RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestra invitada en esta oportunidad es la doctora Gerir Ramón Rasmer, ella es la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación y, en primer lugar, desearle unas felices fiestas y un mejor año 2023. Qué gusto saludar a la doctora Gerir Ramón, muy amable. De igual manera, señor Hernández, y también de la misma forma le saludo por esta Navidad, deseándole muchos augurios de paz y prosperidad también, y que la paz social esté en nuestro país. Creo que eso es muy importante para todos nosotros. Un primer punto de vista, doctora Gerir Ramón, me gustaría conocer su opinión respecto a la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31520, ¿no? Norma que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, y ha señalado que la norma se debió acatar desde un inicio y no presentar una acción de amparo sobre esta. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que es importante aclarar que fue un grupo de miembros del Congreso que presenta una demanda de inconstitucionalidad de la ley 31.520, y lo que ha manifestado el Tribunal Constitucional que esta ley es constitucional, ¿no? Por lo tanto, al ser constitucional esta ley, quiere decir que la ley está en plena vigencia y esta ley se tiene que cumplir. Yo creo que nosotros como peruanos tenemos que aprender que las normas se respetan, que los poderes del Estado, cada uno mantiene su autonomía, y dentro de ellos es que para eso está el legislativo, que tiene que dictar las normas, y que bueno, pues si SUNEDU no ha querido acatar esta norma, porque presentó también su demanda constitucional, y haciendo uso de esa demanda constitucional en la que ellos decían que mientras esta demanda hacía su curso, nosotros teníamos que simplemente seguir dependiendo de SUNEDU en todos los aspectos. Esto ha cambiado ahora bajo este contexto del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ahora, en términos generales, doctora Gerir Ramón, ¿cuáles son los alcances de esta ley 31520, ¿no? ¿Qué es lo que alcanza esta ley, esta normatividad, y cómo es que lo que usted siempre ha impulsado genera una real, auténtica y autonomía en las universidades? ¿Qué es lo que tiene como alcance esta ley? Bueno, esta ley devuelve la dignidad a las universidades públicas. Durante mucho tiempo, cuando entra en vigencia la ley 30.220, a pesar de que el artículo 8 indica de que nosotros tenemos que ceñirnos al artículo 18 de la Constitución Política, sin embargo, cuando se aplica la ley, esto no es así. Y nosotros empezamos a depender de Minedu y también de SUNEDU. Pero en el caso se pierde la autonomía, porque al ser una dependencia de la universidad del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación nos exige que nos alineemos a su reglamento de organización y funciones del Minedu, ¿no? Tal como ellos deseaban que sea. Y no han querido entender de que es muy difícil que si las universidades públicas cuando sale la ley 3220 elaboran su estatuto con la asamblea estatutaria, y de este estatuto salen mis instrumentos de gestión, ¿cómo es que ahora yo podría adecuarme a los instrumentos de gestión que ellos me estaban dando de acuerdo a los lineamientos de Minedu? Eso por un lado. Por otro lado, usted sabe que San Marcos tiene 471 años de historia, y es muy difícil que una universidad histórica se adecue pues a un lineamiento de Minedu que está dando para universidades prácticamente nuevas, que tienen 25, 30, 50, 80 años, 100 años, y no hay punto de comparación. San Marcos, cuando nace con su autonomía, no solamente como universidad, sino también con una autonomía dentro de cada una de las facultades. Las facultades
tienen también su propia autonomía, manejo económico, administrativo, financiero, de gestión, académico y de investigación. Esto, con el nuevo reglamento de Minedu, prácticamente desaparece esta estructura orgánica y nos dan solamente 3 niveles de gestión, cuando San Marcos tiene 7 niveles dentro de su estructura orgánica. Los decanatos solamente tienen directores y coordinador. ¿Y dónde están las otras áreas? Porque hay muchas áreas en cada facultad. Está la comisión de evaluación, está presupuesto, está economía. Entonces, esto no ha querido entender Minedu. Y bueno, con esta autonomía prácticamente nosotros volvemos a restituir el ROF de acuerdo al estatuto, y este estatuto tiene que ser aprobado por la PCM, ¿no? Y nosotros también nos ceñimos a los instrumentos de gestión de acuerdo al decreto supremo 054, que es muy importante, pero sin depender del Ministerio de Educación. Y vamos en esa línea. Ahora, en cuanto a Minedu, yo creo a SUNEDU, que era una dependencia del Ministerio de Educación, ahora se convierte en un órgano autónomo. Y hay algo muy importante que quería aclarar. SUNEDU, cuando se constituye como un organismo público técnico especializado, ¿no? Quiere decir que al ser técnico especializado tendría que ver la calidad en todo su espectro de una universidad pública y de lo que son los institutos. Pero dentro de estos años, estos periodos, SUNEDU se fue más allá de sus atribuciones. Ellos podían hacer muchas cosas que iban contra la norma, ¿no? Entonces, incluso han estado interviniendo hasta en los procesos electorales de las universidades, cuando es OMPE la que interviene y la que certifica que el proceso electoral se ha llevado de la mejor manera, entrega las credenciales del comité electoral elegido por la asamblea, pero SUNEDU no quería reconocer a algunos rectores, las firmas se han demorado en reconocer, y durante estos años se ha dedicado a sancionar, sin entender la crisis, sin entender las etapas de proceso de adecuación de la ley, y algo más, sin entender incluso la pandemia, que ha sido un hecho muy cruel para la sociedad, ¿no? Entonces, con esas multas que nos cobra SUNEDU, con esas penalidades, que es dinero del Estado, prácticamente nos deja de que nosotros podamos hacer algunas mejoras dentro de la universidad, ¿no? Entonces, al restituirse con la ley 31.520, en primer punto, la autonomía, el uso pleno del artículo 18 de la Constitución Política, yo creo que es muy importante esta modificación. Y luego el artículo 17 que es fundamental también para el desarrollo de las universidades, ¿no? En cuanto a su composición. Estamos dialogando con la doctora Geri Ramón, y la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos están escuchando en distintos puntos del territorio nacional, doctora Geri Ramón. Y sería conveniente que nos explique, ¿no?, cómo cambia, cuál es la diferencia, ¿no?, en la elección de autoridades de la SUNEDU con la ley 3220 y con la ahora puesta en marcha en ejecución de la ley 31520. Mire, qué importante pregunta. Durante este tiempo se ha informado que vuelve la ANR, que vuelve, o sea, la Asamblea Nacional de Rectores, que van a hacer, que incluso San Marcos podría manejar, manipular a los miembros electos, y eso no es cierto. Con la ley 3220, quien elige al presidente de SUNEDU es el Ministerio de Educación. Y luego la conformación está representada por 2 miembros de universidades públicas, dice, mediante concurso público, y un docente proveniente de universidad privada, un miembro de CONCITEC, y los otros 2 seleccionados serán personalidades que cumplan con lo señalado en sus requisitos del 17.2 y 17.23. Sin embargo, la composición no cambia de SUNEDU. Lo único que cambia es que ahora estos mismos miembros, que son los 2 representantes de universidades públicas, son elegidos democráticamente por las universidades nacionales que han tenido voto universal. Ojo,
no interviene en las comisiones organizadoras. Y la universidad privada también elige a sus miembros. Y dentro de estas universidades que eligen son las universidades más antiguas. En este caso, en la pública le tocó a San Marcos y en la privada debió tocarle a Católica, que hasta el momento no ha llevado a cabo el proceso. Y luego viene un miembro de Concitec que se mantiene, que es parte del Ejecutivo, un representante de CINEACE, ¿no? Un representante del Ministerio de Educación y un miembro de la Junta de Decanos de los colegios profesionales. O sea, esos dos miembros que eran personalidades selectas, probas, ahora tienen una designación específica. Uno es del Ministerio de Educación y el otro es de la Junta de Decanos, ¿no? Entonces, la conformación es igualita. Dentro de estos 7 miembros, ellos verán cuál es el miembro más adecuado, más idóneo, para que ellos elijan a su presidente de SUNEDU. O sea, la elección es democrática. Y no es tan cierto también que se va a perder la calidad. Mire, la calidad es inherente a las personas, a las universidades y a los gestores también de las universidades, ¿no? Si bien es cierto, SUNEDU controla la calidad, que encantadísima, yo no digo que SUNEDU debe desaparecer, SUNEDU tiene que mantenerse controlando la calidad académica y evaluando que sí las universidades hagan investigación. San Marcos, a pesar de toda la crisis económica presupuestaria, ocupa el primer lugar de las universidades públicas en investigación. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán cómo una universidad con poco presupuesto puede hacer investigación. La calidad se da ahí dentro de la competencia de sus docentes. Un profesor, para ingresar a la docencia de San Marcos, muchas veces postulan 200, 300 para que ingresen 10 profesores. Al igual que sus alumnos, es 1 contra 90. Entonces la exigencia es alta en el nivel de postulantes de alumnos como también en el nivel de postulantes de docentes. Y para que un profesor de promoción, si quiero pasar de auxiliar a asociado y hay una sola vacante para promocionarse y hay 20 profesores que quieren subir a esa plaza, tiene que marcar una diferencia, tiene que tener investigación, tiene que ser gestor, tiene que ocupar cargos, tiene que cumplir el rol de responsabilidad social y tiene que seguir desarrollando su parte curricular con los alumnos. Y son los alumnos los que le evalúan. Entonces, ese profesor tiene una exigencia muy fuerte. Y en San Marcos todavía se da el derecho de tacha al docente. Cuando un profesor no cumple, no tiene llegada al alumno, no tiene una metodología adecuada, ¿qué hace el alumno? El alumno no espera que acabe el ciclo. El alumno en la tercera clase tacha al profesor, ¿no? Entonces, la calidad siempre va a estar ahí, ¿no? Solamente que eso debe estar reglamentada muy bien en los estatutos y dada a la característica propia de cada universidad, ¿no? Entonces la calidad va a seguir siendo, creo que mucho mejor, porque ahora en este cuadro que están representando, incluso vuelve CINEACE, que era la que controlaba, la entidad que controlaba la calidad, vuelve a impulsarse. ¿Qué más? Son instituciones técnicas, Concitec, que ve investigación, el Ministerio de Educación con un miembro representante que ve también la calidad, ¿no? Y un miembro de la Junta Nacional de Decanos, ojo, generalmente un profesional que representa a la Junta Nacional de Decanos a nivel nacional, para que ese sea elegido tiene que tener pues todas las capacidades idóneas, ¿no? Si no, no podría llegar, y muchos de ellos también son docentes. Ahora, entonces, es una versatilidad muy compleja, muy completa, que nos pueden ayudar también a evaluar la calidad con mayor exigencia, ¿no? Doctora, esto me da pie a plantearle la siguiente pregunta, ¿no? Porque una argumentación que se da a conocer por aquellos que han puesto en cuestión la decisión del Tribunal Constitucional es que existirían algún tipo de intereses orientados a que las universidades no licenciadas tengan nuevas oportunidades. Me gustaría que nos explique esto, por favor. Sí, mire, eso no es cierto. Yo tengo un interés de las universidades no licenciadas, las públicas, no estoy hablando de las privadas, ¿ah? ¿Ya? Yo como rectora de San Marcos, como presidenta de la Asociación de Universidades Públicas, yo voy a defender a las universidades públicas.
Y sí, yo defiendo a la Pedro Ruiz Gallo, a Luis Gonzaga de Ica, como la he defendido siempre, porque creo que siendo universidades públicas que tienen una inversión del Estado, una infraestructura, y en este momento, al estar paralizada la Pedro Ruiz Gallo, no es que se ha dejado de pagar a sus docentes, no es que se deja de pagar a sus trabajadores. El costo social es muy alto y eso sale del dinero del Estado y del dinero de todos los peruanos. Pero yo tengo una inquietud, señor Hernández. ¿Quién se ha preocupado? ¿Dónde están esos chicos, esos jóvenes que han dejado de estudiar en estas universidades durante 3 años? ¿Quién le va a reparar esos 3 años perdidos? ¿Por qué SUNEDU, antes de cerrar, no le hizo un acompañamiento con un equipo técnico para ver dónde estaba la deficiencia? Y aparte, se habla de un presupuesto de 1.000 y tantos millones. Pero mire, 1.000 y tantos millones entre 52 universidades públicas, ¿cuánto le toca? Y no es tan cierto que nos acompañen en todo el licenciamiento, porque te dan para una parte, pero por ejemplo nosotros podemos tener la mejor infraestructura, pero eso no es todo, tenemos también que ver los mejores laboratorios, las mejores bibliotecas, digitalizar todo esto, porque ahora con la modernidad y después de la pandemia, ya no podemos tener solamente bibliotecas presenciales. El Estado no nos ha asignado presupuesto a esto, ¿no? Y algo que quiero aclarar, también se ha dicho de que, bueno, se va a perder el dinero que se sacaba Minedu a través del MEP para las universidades públicas. Si San Marcos hubiera esperado que Minedu nos asigne el presupuesto para conectividad, seguro que no hubiéramos funcionado el año 2022. Y entonces la pregunta es, como yo digo, de los 500.000 reales, ¿qué buscaba Minedu? ¿Que San Marcos se paralice? ¿Que las universidades públicas a las cuales no le han dado para conectividad se paralice? ¿A quién se perjudicaba? No eran a los rectores, son los estudiantes, los docentes, porque no hubieran podido dictar su clase. Nosotros hemos cubierto esto con recursos directamente recaudados. Entonces, la calidad va a estar presente. Este debate que están haciendo un grupo, porque vamos a hablar de un grupo político también, que si bien es cierto, son una minoría, pero ellos siempre quieren definir quién es el gobierno, quién es el ministro, quieren imponer. Y esto no se puede seguir permitiendo, porque creo que la educación tiene que ir virando a 360 grados con una visión de desarrollo, porque hoy día todo ha cambiado, los chicos no pueden seguir con una educación tradicional, tanto en la inicial, la primaria, secundaria y la universitaria con mayor énfasis. Entonces, ellos simplemente hablan de que hoy día pues se pierde la calidad, se vuelve a la NR, las universidades ya no van a seguir. Yo estoy completamente segura de que las universidades se van a seguir impulsando, porque el motor es el rector, es su plana de la alta dirección, son sus docentes, son sus estudiantes que hacen una competencia muy dura y nosotros exigimos eso. Y tanto así que yo le podría complementar que San Marcos, por ejemplo, a pesar de que no nos dan el presupuesto que queremos, porque año a año nos van disminuyendo el presupuesto, sin embargo nosotros acabamos de hacer una movilidad internacional de 130 alumnos con todo pagado y con sus tutores. Y seguimos sacando a nuestros profesores a capacitarse fuera del país y también acá internamente en el país, ¿no? Ahora, el otro tema que requiere ponerle bastante atención y bastante énfasis, este marco legal, esta ley 31520, por el lado meritocrático, ¿qué garantiza? Bueno, garantiza la calidad, señor Hernández. Mire, en primer lugar, los miembros electos de las universidades públicas han sido evaluados por un grupo de rectores, por los rectores de universidades con voto universal. Una currícula y también una experticia, no solamente en la parte académica, sino también como gestores, como investigadores, ¿no? Y eso es lo que nosotros requerimos para que ellos puedan tener una visión global de lo que es la calidad. La calidad no solamente se mide en infraestructura, también se mide en el rendimiento académico, en los estándares de rendimiento del personal, de los docentes. Es completo, los laboratorios que tienen que estar con tecnología de punta,
¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando alguien dice quiero calidad y sin embargo no le doy presupuesto? Y ahora incluso nosotros tenemos los techos presupuestales que nos limitan, porque si aún teniendo recursos directamente recaudados, nosotros no podemos gastar con libertad, porque antes teníamos que pedir a Minedu que nos autorice. Queríamos comprar hasta para un chip, Minedu nos tenía que autorizar. Hoy eso ha cambiado. Hoy con la autonomía se les está diciendo ustedes son titulares del pliego y pueden ir directamente al Ministerio de Economía a solicitar su presupuesto. Es cierto de que el presupuesto del 2023 ha sido asignado posiblemente a Minedu, pero para eso también hay normas que se tienen que regular y que ese presupuesto debe pasar para el manejo de las universidades públicas, como titulares del pliego, ¿no? Siempre los rectores han sido titulares del pliego. Doctora Geri, nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional. Me plantean una pregunta y yo se la traslado, ¿no? ¿Cuándo se van a ver los primeros resultados, la ejecución de esta ley 31520, ya con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional? Yo creo que inmediatamente, ¿no? Porque ya los miembros tienen que constituirse en su NEDU, eso es una decisión de ellos. San Marcos cumplió su función. San Marcos llevó a cabo el proceso electoral, entregó sus credenciales y son ellos, los miembros electos, que tienen que hacer valer sus derechos en los entes correspondientes. Porque se dice que San Marcos va a seguir manejando, es falso, esto no es así. San Marcos cumplió el día 21 de julio sale la ley 31.520 y el día 19 de agosto se lleva a cabo este proceso electoral, aún con las amenazas de Minedu y de Sunedu, de destituirme en el cargo si yo llevaba a cabo este proceso electoral o de abrirme procesos administrativos, sancionadores. Hecho que al final yo soy muy respetuosa de la ley y dije, bueno, pues si por cumplir la ley me tienen que destituir, que me destituyan, pues ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a poner a llorar, ¿no? El mundo continúa. Pero yo hice cumplir. Se dijeron a los miembros, ellos ya son electos y ellos tienen que tomar posición en su NEDU. Ahora ya no depende de San Marcos, depende de ellos. San Marcos cumplió su función y ahí se acabó, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y San Marcos, yo soy la rectora hasta el año 2026. Yo me iré, las instituciones van a quedar. Y San Marcos siempre ha liderado en todos estos años, sus 471 años, la educación. Tanto, si bien es cierto, se habla de la privada, pero no hay ninguna privada que no haya nacido, sino ha jalado también información de la pública que ha sido San Marcos. Esa es la verdadera raíz, ¿no? Aunque no quieran reconocer, si no pregúntele a Cayetano Heredia cómo nació. Y algo más, el superintendente dice de que cuando se va a volver a la NR y van a haber incluso conflicto de intereses. Yo me preguntaría, señor Hernández, ¿acaso él no ha tenido conflicto de intereses habiendo sido rector de la Cayetano Heredia, habiendo sido parte de la Asamblea Nacional de Rectores y habiendo también conformado comisiones para que elijan a los mismos miembros que tenían que elegir a los representantes? ¿Y acaso estos profesores electos de universidades públicas y privadas tampoco no tenían conflicto de intereses? Porque yo creo que ahí también no es que cuestione, porque al final el artículo 17 de la 30220 es el mismo de la 31520, solamente que una es con voto universal y la otra es puesta a dedo, ¿no? Con una selección interna. Esa es la diferencia, no hay otro punto, y no entiendo por qué se rasgan tanto las vestiduras peleando. Claro, es que ahora ya no puedo poner a mi amigo, a mi vecino, al que yo crea conveniente. Yo creo que eso también hay que ver cómo se ha ido manejando, ¿no? Doctora Geri Ramón Ratner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco, como siempre, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, y aprovecho para desearle los mejores éxitos hacia el año 2023, tanto a usted como a quienes forman parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gusto. Gracias, señor Hernández, y de la misma manera, un feliz año para el 2023. Como vuelvo a reiterar, que la paz social, la calma vuelva al país, y también un saludo a nivel nacional de la Decana de América. Y es importante recordar de que la educación es
una necesidad vital para el desarrollo de los pueblos. Es esta juventud del hoy y del mañana la que nos va a regir los destinos del país, y por ellos hay que apostar. Muchas gracias, señor Hernández. Muy Un abrazo fraterno para todo el país. Gracias, muy reconocido por esta comunicación con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Gerín Ramón Ratner. RCR, la red que comunica y une al Perú.